Nuestro país y en el mundo, porque creemos en... Regresamos a esta mesa con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, Alejandra Espitalier, abogada constitucionalista también. A ver, si el Congreso, abogado Francisco Burgoa, no acata, en todo caso, que el jueves la Suprema Corte vote a favor del proyecto de González Alcántara, ¿qué? ¿Ante qué vamos a estar si no es una crisis constitucional? Bueno, para mí es una crisis constitucional desde el momento en que jueces han dictado suspensiones y desde el lado del Ejecutivo y el Legislativo simplemente las ignoran. Se puede o no coincidir con los criterios, el derecho no es absoluto, pero para eso hay recursos para impugnar. A ver, ¿en dónde está el artículo que le faculta a la presidenta hacerle una consulta a la Cámara de Diputados y al Senado para decirle si acata o no acata la Constitución? ¿En dónde está la facultad que tiene la Cámara de Diputados y el Senado para decirle a la presidenta lo que quiere escuchar de no acates esas suspensiones? Lo curioso es que por una parte dicen que no, pero por otra parte el Senado de la República sí llegó a impugnar esas suspensiones. Y también por otra parte en este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el mismo presidente de la Cámara de Senadores le pide a la Corte que dé una atención prioritaria para que resuelva con las controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, hay también ahí un discurso político porque finalmente el oficialismo quiere anteponer la política al derecho. Hablando de lo jurídico, se puede discutir totalmente. Uno de los argumentos que se dice es que finalmente la ciudadanía el 2 de junio le dio la mayoría a Morena, pero no le dio la mayoría para destruir la Constitución. Ese es el argumento de Morena. Sí, pero aquí el tema de esta Susana tiene que ver, la ciudadanía no le dio a Morena la mayoría calificada en el Senado de la República. La ciudadanía le dio cuando menos los votos suficientes a la oposición, finalmente, para no tener la mayoría calificada. Pero ya la tienen. Sí, ya la tienen, pero a lo que voy es que el argumento que dicen es que nos dio, no se los dio. Que la hayan conseguido por otros medios es diferente, pero no se los dio. Entonces, estamos hablando de que la política es finalmente convencer a como dé lugar para tener los votos y hacer lo que quieran sin ningún límite, que es finalmente lo que quieren. Abogada, ¿es suficiente el argumento de las mayorías? Me parece que aquí el argumento que nos está compartiendo Francisco, y que bueno que lo pone a la mesa porque me encanta. O sea, efectivamente el resultado del 2 de junio arrojó determinados números, ¿no? Y entonces dice el abogado, no les dio la mayoría calificada en el Senado. La consiguieron en el marco constitucional y en el cabildo político que había venido operando durante toda la historia constitucional. A dos perredistas como sea, pero las votaciones Yunes. se cumplieron y las reglas se cumplieron. Y en ese sentido, el texto de la Constitución es válido y es vigente porque se respetaron las reglas. Insisto, puede gustar o no gustar, pero eso no implica que sea inconstitucional. Pero aquí sí, los que se están arrojando de facultades que no se las dan ni la mayoría, ni la Constitución, ni las leyes, es el Poder Judicial Federal. Los jueces, los ministros. El proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara y que también de manera muy celera quieren resolver próximamente, quienes argumentan que los demás se han acelerado en todo lo demás que son las reformas y la configuración de las leyes, pero ellos sí lo quieren votar pronto, pues está yendo contrario completamente al texto de la ley. Es una acción que se prevé para leyes electorales y le están admitiendo en contra de una reforma constitucional que reconfigura el Poder Judicial Federal, que tiene una materia electoral en una parte en cuanto a la elección judicial, porque es la democratización del Poder Judicial en beneficio de las y los mexicanos, pero no es una ley electoral. Y a través de esa argumentación quieren decir, bueno, yo aquí voy a entrar y voy a atender una mala de negociación. O sea, la Suprema Corte no tiene nada que decir frente a la Constitución. ¿Esa es la conclusión? En el texto constitucional para revisarlo, no, y ellos mismos habían venido, insisto, durante 30 años diciendo que esto no se podía. Entonces, que cambien las reglas de interpretación para que ahora sí quieran entrarle a analizar el texto constitucional en una reforma que además a quienes afecta directamente y de primer momento es a ellos mismos, pues me parece inconsistente. Pero además me parece muy peligroso la argumentación del ministro porque dice, bueno, a ver, para que vean, yo en una deferencia y en un acto de tender un puente de diálogo, no le voy a entrar incluso al régimen de los ministros. Me voy a quedar en la parte de los jueces, de los magistrados, del Tribunal de Disciplina y del órgano de administración judicial. Ah, caray. O sea, de entrada, ellos dicen que tienen atribuciones. Y entonces, si entran, esas atribuciones las ejercen a la mitad. Bueno, las autoridades no pueden hacer parcialmente sus funciones. A ver, ¿cómo lo interpretas Tienen que hacerlo abogado? En su totalidad. Entonces, que no nos quieran manipular diciendo que están teniendo un ¿Cómo puente interpretas de el diálogo. proyecto? Digo, el proyecto me parece bien construido jurídicamente y sobre todo porque da la posibilidad de contrastarlo. La opinión de
de la abogada Alejandra Espitalier, digo, es una opinión entre otras muchas más, así como la mía. No hay una verdad absoluta, no considero que yo no tengo la verdad absoluta, y ahí está el proyecto precisamente para la discusión pública y para la discusión con sus pares ministros de la Corte, que va a ser el próximo jueves. ¿Que va a ser rápido? Bueno, sí, se amerita que sea rápido porque se resuelva lo más pronto posible. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, pero en el supuesto que se lleguen a conseguir los 8 votos, se declare la invalidez, pues no veo definitivamente al Poder Ejecutivo ni al Legislativo que le van a hacer caso. Y aquí el tema es, si tanto dice el oficialismo que los ministros, los jueces se exceden, ¿por qué entonces no ellos cumplen con lo que les corresponde de iniciar el juicio político? Porque se quieren ver mesurados, pues entonces están siendo cómplices el oficialismo de no hacer nada en contra de ellos. Ahora, si no acatan, porque los ciudadanos solamente escuchamos crisis constitucional, encontronazo de poderes, etcétera. Si no acata el Congreso, suponiendo que se vaya a aprobar este proyecto el jueves, si no acata, ¿qué? O sea, ¿dónde lo vamos a ver nosotros, los ciudadanos? ¿Qué va a pasar? Honestamente, no podemos hablar de acatar. Para acatar debe de haber una resolución que sea válida y que sea legítima. Entonces, no hay una resolución jurisdiccional dentro de las atribuciones legales. Insisto, ¿qué pasaría si en una resolución establecen que ahora se van a mermar los derechos de las mujeres, como tú ponías de ejemplo? ¿Esa la tenemos que acatar? ¿Esa es válida? Si se ejerce bueno, o si te la se cambio. dicta... ¿Qué tal que si el Congreso dice eso, sube la Constitución, lo tenemos que acatar? ¿No puede entrar la Corte a defendernos? Una ley emanada del Congreso, por supuesto que puede ser revisable por la Suprema Corte, no una reforma constitucional. Por eso yo creo que en la narrativa que tenemos que tener todos los operadores jurídicos, vamos al extremo. Vamos al extremo. Que no es falso. El Partido Verde, aliado de Morena, hizo una campaña a favor de la pena de muerte, ¿no? Vamos a suponer que la reviven, Morena y PT dicen, pues vamos, porque pues se pagan los favores, ¿no? Sube a la Constitución, una reforma constitucional. Sí, esta narrativa de los ejemplos, no es falso, de los extremos, no es falso. No, por supuesto. El ministro Arturo Saldívar defendía también esa parte. Sí, en su postura como ministro, pero ahorita es como la postura que tú dices que los ministros pueden tener, pero nunca alcanzó la mayoría de tal forma que fuera un precedente obligatorio y vinculante para que estableciera que la Corte sí podía revisar. Pero bueno, insisto, a ver, vámonos a los extremos. O sea, este ejercicio narrativo y argumentativo de los extremos nos puede llevar a lugares vacíos. Bueno, pero sí existió la propuesta del Partido Verde. Pero no fue texto constitucional. ¿Por qué? Porque prevé un mecanismo que nos protege, insisto, a las y los mexicanos. Si llegamos a ese supuesto, va a haber una revuelta social y evidentemente ahí es donde está el poder constituyente original. El pueblo se va a levantar, es como si se previera la esclavitud. Pues evidentemente es que no lo va a permitir la estructura nacional. Y este caso no es una el encuesta, caso. La mayoría está a favor de la pena de muerte. Este caso, la reforma judicial, se dice que viola derechos humanos. Desde mi óptica, es una fórmula que cuando se aterrice a través de las leyes reglamentarias, que cuando se aterrice a través de los actos concretos, puede ser susceptible de revisión para efectivamente ver que no se violen los derechos humanos. Pero la fórmula constitucional no es revisable, no ha sido revisable nunca. No tenemos por qué permitir que los jueces digan que ahora sí tienen facultades para revisar el texto cuando nunca las han tenido. Abogado. Digo, tan es revisable que ha habido amparos del amparo Camacho, ha habido varios que se han presentado acciones de inconstitucionalidad controversias, sí ha habido. Que la Corte no haya considerado declarar la invalidez es otro supuesto. Hoy lo está haciendo. Sí se ha revisado la Constitución. Ha discutido. Y las acciones de inconstitucionalidad, el amparo Camacho no ha discutido, no digo llegar a un punto más. Mira, pero de que ha admitido la discusión, ahí ha estado. Y tan es así que hoy el oficialismo reconoce implícitamente que la Corte sí tiene esas facultades, que por eso quiere llevar a cabo esta reforma de la inimpugnabilidad. Lo que está en la ley de amparo, llevarlo a la Constitución, dicen, para asegurarse. Claro, pero al mismo tiempo agregan la acción de inconstitucionalidad, agregan la controversia constitucional. El hecho de que se encuentre este artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, no quiere decir que no se puede estar cuestionando su constitucionalidad o su convencionalidad. Para eso existen mecanismos y es parte de esa narrativa. A ver, esta reforma que se está planteando efectivamente se plantea en un contexto político en donde tenemos un poder judicial federal que no está respetando las reglas legales. Y entonces es una respuesta que desde mi punto de vista honestamente era innecesaria, pero volvemos al terreno de las ideas y de las opiniones jurídicas, porque el andamiaje jurídico no requería texto explícito para decir que ningún poder inferior podía revisar el texto de la Constitución. Esto es parte de la estructura jurídica constitucional de toda nuestra historia. Y entonces
no era necesario. Lo están poniendo en el texto para aclarar las reglas del juego y para que verdaderamente ya no exista un margen de lo opinable. Pero honestamente no es que estén yendo en contra de los criterios ni interpretativos de la Corte, ni de los criterios legales. Ahora, estos precedentes de los que hablas, Francisco, seamos sinceros, o sea, en estos 30 años, desde la reforma del 94, que también se reformó el Poder Judicial Federal y que nunca nadie dijo que se revisó, ni que se analizara el texto de esa reforma. El Poder Judicial en el siglo XX estaba subordinado al Poder Ejecutivo. La reforma del 94 era necesaria y del 94 a la fecha realmente es un Poder Judicial que había ido manteniendo una independencia. Vayámonos a la parte de los precedentes de los que hablabas. No, pero el comentario que quería hacer del 94, yo creo que esa reforma sí es importantísima. En el terreno de lo opinable. Bueno, en claro, fin. También en los terrenos de lo opinable es todo lo que estás comentando. Estos precedentes del Poder Judicial es Federal exactamente lo que estamos viendo. Han ido durante 30 años, como tú bien no me podrás dejar mentir, han ido estableciendo algunos supuestos en donde entraban y después modificaban el criterio. Y volvían a modificar la votación. En fin, el punto es que no hay un criterio y una jurisprudencia vinculante, obligatoria, textual y clara que permita al Poder Judicial Federal, jueces, juezas, magistrados, ministros, revisar el texto de la Constitución. Permitirlo ahora en una reforma que los afecta a ellos, me parece insostenible. No hay un artículo que avale que la Suprema Corte pueda revisar textos de la Constitución. Ni sus propios criterios. O sea, ellos mismos se habían autolimitado. A ver, tengo 20 segundos. Pero esos criterios no son definitivos, también a la inversa. Tan la Corte como Tribunal Constitucional, y atendiendo al artículo primero constitucional, claro que puede estar revisando. En un caso que les afecta a ellos, en donde además están violando la imparcialidad. Se está conteniendo para que en el caso de los ministros simplemente no se toquen. Vamos y todo lo demás sí. O sea, ejercen sus facultades a la mitad. Volvemos. La Comer y Fresco Sol